la gentileza y la deferencia de la Corporación ONG Palcarí en invitarme en abril estas jornadas. Es un honor. Agradecer también a la Universidad Tres Bello la hospitalidad. Y bueno, agradecerles a ustedes que estén aquí, porque significa algo muy pequeño, pero al mismo tiempo inmenso y conmensurable. Ustedes están aquí porque todavía enseñan. Y eso es muy bueno. Se me ha invitado a abrir esta conferencia trayendo acá a este escenario a un personaje invisible que generalmente quienes no están en contacto directo con él lo miran con reticencia porque lo encuentran hermético, extraño, frío, excesivamente intelectual, y a lo mejor si tuvieron alguna mala experiencia en la enseñanza media con la biología, les trae demasiados recuerdos de potenciales de acción, calcio, sodio, cloro, en fin. Ese personaje es el cerebro. Como se dijo en mi presentación, el área mía de trabajo e investigación es precisamente qué nos aporta hoy día el conocimiento del cerebro a través de las diferentes ciencias que lo estudian y que son en su conjunto las llamadas neurociencias, a la comprensión del misterio del niño y sobre todo a la comprensión de cómo podemos hacer mejor las cosas por el bien de los niños. Ese es nuestro trabajo, en eso estamos. Explicarles con un pequeño paréntesis que vengo saliendo de una gripe, así que de repente a lo mejor va a tener que buscar ahorita. Bueno, eso es lo que yo hago, y eso es lo que les he querido traer. Ahora, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a presentar? Bueno, volviendo a la vida, ¿no? Mirando la vida. Y la vida es muy hermosa, sobre todo cuando la sabemos disfrutar, pero la vida también trae enormes dolores, a veces impensados dolores. Y estos dolores son mucho más impactantes y mucho más profundos cuando afectan a un niño. Los niños siempre piensan que a lo mejor hay alguien como este tigre amigo que los puede ayudar. Siempre buscan la fortaleza fuera de ellos, porque ignoran que la tienen. Y siempre miran quién pudiese ayudarles, quién está a su lado, llamado fortaleza, para ayudarles a enfrentar estos dolores. Sobre todo cuando son dolores que nos dañan tan profundamente. Sin embargo, y esto ha sido demostrado de manera fehaciente, sobre todo en las últimas investigaciones del año 2012 en adelante en las neurociencias, hoy día sabemos que la fortaleza está en el interior de cada uno, y está en el interior de cada niño. Esta fortaleza ha sido colocada allí por la evolución. Nosotros tenemos en nuestro interior un cerebro que se ha ido construyendo a sí mismo a lo largo de miles de años y que ha ido dejando vigente lo bueno y ha ido descartando lo malo, lamentablemente, no todo lo malo. Esta fortaleza que está en el interior del niño puede ser fácilmente desbaratada, y ustedes están aquí precisamente por eso, para preguntándose qué podemos hacer, qué puedo hacer yo para poder reparar este daño que se le ha hecho al niño y esta fortaleza que ha sido echada por tierra, ¿no? Bueno, y lo que yo les quisiera hoy día demostrar es que es posible reparar. Y estaba conversando recién en la entrevista, se tiende a confundir o a ser sinónimo reparación y acción terapéutica. Y yo quisiera hacer una pequeña diferencia. Puede ser lo mismo, y quizás lo bueno es que sea lo mismo, que las acciones terapéuticas sean reparadoras. Y sin embargo no es así. La acción terapéutica no necesariamente repara. Y la reparación no necesariamente es una acción terapéutica. Cuando yo digo acción terapéutica me refiero a una acción definida, específica, aplicada por un profesional.
La reparación es más, va más allá. Es como cuando hablamos de espiritualidad y religión. La espiritualidad es muchísimo más amplia y la religión podemos estimar que es una parte de la espiritualidad. Pero no toda la religión es espiritual. Acá también, no toda acción terapéutica necesariamente ha de ser reparadora. Debiéramos propender a ello, sobre todo cuando trabajamos con la vulneración que se ejerce contra un niño, pero no es necesariamente sinónimo. Entonces, había una chica que me preguntaba en la entrevista, ya, ¿pero cuánto dura la reparación? No hay duración, ¿no? Puede que dure una cantidad de sesiones terapéuticas, pero la reparación va mucho más allá. Vamos a conocer entonces los misterios de esta reparación. ¿Cómo se la ha llamado? A la fortaleza. Se la ha llamado resiliencia. Y ustedes en escuelas de verano anteriores han escuchado, me imagino, hablar de resiliencia. Y tenemos acá una imagen muy potente. Resiliencia es como levantarse de las cenizas. Es como emerger en el cemento, cuando no hay ni una sola posibilidad de levantar cabeza y esta florcita la levanta. Eso es la resiliencia. La resiliencia es uno de los fenómenos o dimensiones humanas, psicológicas, más estudiados. Y todos creen tener alguna puntita del ovillo de la resiliencia, de la verdad acerca de la resiliencia. Es un fenómeno muy complejo. Y es un fenómeno en el cual la biología tiene mucho que aportar, como vamos a ver hoy día. Según la psicología positiva, ¿no?, de Seligman, la resiliencia es parte de lo que él denomina la life ability, que es el equipamiento interno con el que nosotros enfrentamos la vida. La life ability, el potencial de adaptación que cada uno de nosotros tiene, el capital psicológico que tiene para poder enfrentar la vida, y ese equipamiento interno que está allí para precisamente enfrentar las demandas más grandes, lo que podríamos llamar el estrés. La resiliencia es parte de este equipamiento que nosotros tenemos. Este equipamiento se comienza a formar muy tempranamente. Y este equipamiento interno puede formarse en el ser humano, como puede no formarse. Y el ser humano puede llegar adulto con una pobreza devastadora de su equipamiento interno, sin resiliencia alguna. A lo que nosotros deberíamos propender es precisamente a dotar a cada uno de los seres humanos de elementos de resiliencia que le permitan ponerle el hombro a la vida. Ahora, si este ser humano es un niño y este niño ha sido vulnerado, imagínense qué importancia tiene al encontrar esa fortaleza interna que reside en su interior. Esta resiliencia comienza a construirse muy tempranamente, comienza a construirse desde antes de nacer. Y hay periodos en los cuales la construcción de la resiliencia es fundamental. Y aquí el concepto de periodo temprano es fundamental. Mientras más el niño y de preservar o de reparar su equipamiento interno para enfrentar la vida, esto va a ser infinitamente más importante. ¿Cuál es el periodo fundamental? Los primeros 5 años. Los primeros 5 años son esenciales para equiparnos internamente con factores de fortaleza. Dentro de estos primeros 5 años vamos a hacer una diferenciación. Dentro de estos primeros 5 años, los primeros 2 meses de la vida, que si los sumamos al tercer trimestre intrauterino nos da 5 meses, 3 meses intrauterinos, 2 meses extrauterinos, son esenciales. Cuando estamos en este escenario, el escenario en que el niño es el más pequeño, el más inerme de los seres humanos, en este momento se está construyendo el aparato básico de la resiliencia. Pero también este es el momento en el que cuando se desbarata, se puede desbaratar y desmantelar de una manera feroz. Este es un momento fundamental. Un segundo momento es la primera infancia, los primeros 3 años de la vida. El equipo con el cual yo trabajo en este año nos hemos propuesto
dedicar nuestros esfuerzos de investigación y de extensión de lo que nosotros hacemos y de lo que estamos convencidos, precisamente dirigirlo a la primera infancia, porque es un periodo fundamental. Y ampliando el concepto, obviamente, los primeros 5 años. Pero yo invitaría a que nos quedemos con este concepto, que si bien los primeros 5 años son fundamentales, son esos 5 meses que se extienden desde el último trimestre del embarazo a los primeros 2 meses, los esenciales los primeros años y en términos más amplios los primeros 5 años de la vida. ¿Para qué? Para construir y colaborar, porque la construcción es evidentemente interna, colaborar en la construcción del equipamiento interno para enfrentar las demandas de la vida. Quisiera compartir con ustedes, en relación a lo que les acabo de decir, algo que es muy hermoso. Yo creo que muchos de ustedes han leído, han descubierto que la sabiduría ancestral en la educación para la vida de los niños, para entenderla debemos dirigir la mirada a aquellas culturas incontaminadas, aquellas culturas que todavía conservan lo primigenio, lo primitivo, porque allí está nuestra sabiduría ancestral para criar. ¿Por qué hoy día escuchamos tan frecuentemente que los padres modernos y postmodernos es que nadie nos ha enseñado a ser padres? ¿Se han fijado? Nadie nos enseña a ser padres. Y corren a comprar el libro rojo, las pataletas o el libro de educar las emociones. Se sienten confundidos. ¿Por qué? Porque no desconocen que tienen un acervo interno, intuitivo, heredado, originario. ¿Cómo podemos conocer ese acervo que lo hemos perdido por el tráfago de la vida? Miremos a las culturas más primitivas, porque en ellas no están contaminadas por las sociedades postmodernas. Uno de estos grupos humanos son las tribus amazónicas, precisamente por lo intrincado de la selva amazónica, el progreso ha llegado menos allí. Miren, observen esto. Muchas tribus amazónicas se dan un espacio de 3 años entre parto y parto. Es decir, esperan a que el niño tenga 3 años para tener otro. ¿Por qué? Porque en su cosmovisión ellos sostienen que en la naturaleza humana anida la rabia. Y esta rabia la ven como un pequeño brujo interno que va a adquirir vida y fuerza los primeros años de la vida. Es decir, en los primeros años de la vida se alimenta o se destruye este brujo interno que es el brujo de la rabia y la violencia. ¿Y cómo cobra vida el brujo interno en un niño pequeño? A través del llanto. Mientras más llora un niño, más probable que esté alimentando su brujo interno. Por lo tanto, muchas tribus sostienen que es mejor evitar que ese niño llore para que ese brujo interno de la violencia y de la ira muera en él y no vaya a hacer daño. En consecuencia, entonces, las madres deciden dedicarse amorosamente al hijo esos primeros 3 años, atendiendo solícitas sus necesidades del niño para que muera en su interior el brujo de la violencia y de la ira que más tarde podría despertar cuando ese niño sea adulto y hacer mucho daño a la comunidad. Este, a mi juicio, es un conocimiento intuitivo que tiene que ver con el cerebro de ese niño pequeño, con el cerebro, con la resiliencia. Es un ejemplo muy hermoso. Es, por lo tanto, el trato amoroso hacia el niño pequeño, sobre todo los primeros 3 años de la vida, para estas tribus lo esencial. Para educar para la vida es gente sana, gente equilibrada. ¿Y en qué basan ellos estas afirmaciones? La basan en algo tan simple pero tan cierto. Dicen, porque los primeros 3 años es la etapa durante la cual los niños imitan la conducta de los adultos sin controlarla. ¿Qué es cierto? Los primeros 3 años de la vida, los primeros 5 años, pero sobre todo los primeros 3 años, el niño no nos cuestiona nada. Todo lo que nosotros hacemos es sabio. Todo lo que nosotros decimos es cierto. No nos cuestionan. Piensen qué tremenda responsabilidad tenemos. Entonces, si ellos nos imitan sin cuestionarnos, porque para ellos nosotros somos todopoderosos y sabios, también
es la etapa durante la cual los niños van a desarrollar un temple tranquilo, armonioso, pacífico, en la medida que imiten conductas nuestras armoniosas, tranquilas y pacíficas. Acá hay una sabiduría enorme que yo quisiera mostrarles de qué manera hoy día las neurociencias pueden corroborar que esto es verdad, que esto es cierto. Bien, vamos al cerebro entonces. ¿Qué nos puede enseñar el cerebro? De la resiliencia es el multifactorial. Tiene componentes sociales, tiene componentes personales, componentes de temperamento, componentes de carácter. Hay una cantidad enorme de factores que intervienen, pero la biología cuenta. ¿Y qué aspectos de la biología son los que cuentan? Dentro de la biología, la neurona. Pero no la neurona sola, porque la neurona sola en realidad es tan tonta como pudiera ser una célula renal o una célula hepática. La verdad es que un elemento no hace nada. La neurona en contacto con otras neuronas. El secreto de este órgano fabuloso que es el cerebro son las redes, no es una sola neurona. ¿Cuáles redes se establecen? ¿Cómo las establecen? Por eso yo, para quienes han ido a cursos conmigo, yo digo siempre, los profesores y los educadores de padres y doctólogos son creadores de redes. Es decir, la red que nosotros formemos es lo que va a contar cuando ese niño crezca. Este cerebro es necesario que lo miremos en lo que es. El cerebro que actualmente nosotros tenemos es un cerebro heredado de la evolución, del paciente trabajo de la evolución humana. El cerebro se ha ido construyendo a sí mismo a lo largo de miles de años, pero ¿de qué manera se construye? En contacto con el ambiente. De manera que el cerebro nunca es biología pura, aun cuando lo genético sea potente, pero nunca es pura genética y tampoco es puro ambiente. El cerebro es la armoniosa interacción, la armoniosa sinergia entre la biología, entre los genes y el ambiente. Es lo que hoy día se denomina lo epigenético, la construcción armoniosa del ser humano desde los genes y desde el ambiente. ¿Y cómo ha sido esta construcción? ¿Hacia dónde propende esta construcción del cerebro humano? ¿Por qué los humanos estamos en el planeta y no están los brontosaurios? ¿O no están los tiranosaurios rex? Cuando eran infinitamente más fuertes, más poderosos que nosotros. Este cerebro es muy particular. Y podríamos pasar horas hablando de él, ¿no? Y de la evolución. Pero digamos solo algo que también es muy importante. El cerebro humano ha sido construido propendiendo a la felicidad. Y esto es muy hermoso, porque en realidad así partimos felices y tratamos de llegar a puertos felices. Propendemos a la felicidad. El dilema son las cosas que nos pasan en el camino. Pero el diseño de nuestro cerebro es un diseño hecho para la felicidad. Una especie humana comprometida. Este cerebro, comprometido con la felicidad, tiene ciertos secretos. Y algunos de estos secretos se los pongo acá. El primero es que nuestro cerebro tiene un potente sistema de recompensa o gratificación. Nuestro cerebro crece y se desarrolla desde lo gratificante y se atrofia y muere desde el dolor o desde el displacer. Tenemos un sistema de recompensa, un sistema que nos lleva a buscar siempre lo que nos gratifica, a buscar siempre lo que nos hace felices. Tenemos un sistema de gratificación y tenemos conciencia del placentero. Porque si para una tortuga, ¿no?, de tierra es placentero ponerse al sol, no sabemos si tiene conciencia y si le escribe un poema al sol. Pero nosotros sí, nosotros tenemos conciencia. Y tenemos conciencia de nosotros mismos. Este es un cerebro muy potente, capaz de elaborar sentimientos, capaz de tener conciencia de lo placentero y buscar lo placentero para ir desarrollando. Este cerebro, por lo tanto, busca, como dice Seligman, activamente ajustar las condiciones de vida
a nuestras tendencias innatas en busca de la felicidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que nuestro cerebro, desde antes de nacer, viene preparado para ser feliz. No viene preparado para el dolor. Viene preparado para la felicidad. El dolor existe, no podemos evitarlo. Pero también tenemos que saber que este cerebro, la fuerza biológica de este cerebro es hacia la felicidad. Y nosotros podemos trabajar para ello. ¿Pero qué es la felicidad? Bueno, ustedes saben el informe del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2012. Trabajó todo el año, se sumó la Coca-Cola, ¿verdad? Y se ha hablado todo el año de la felicidad. El problema es que se confunden los términos. Y mucho de lo que la gente llama felicidad es el bienestar. El bienestar económico, es tener una casa propia, es tener trabajo, es tener una pareja. Pero eso es bienestar. La felicidad es algo mucho más etéreo y mucho más intangible, pero mucho más potente. La felicidad en el fondo es el goce de vivir, el sentirte feliz, el sentirte contento porque vives. Y la felicidad es esencialmente el goce de vivir lo simple, el goce de vivir la naturaleza y el goce de la presencia de los demás. Para eso está equipado nuestro cerebro. Y desde este goce tan primario construimos todo nuestro mundo social, todo nuestro mundo intelectual, todo nuestro mundo cultural. Desde este goce tan simple. Preparados para este goce. Y es lo que ellos quieren. Y cuando nosotros miramos otros niños, emplear la palabra niños, cuando miramos, por ejemplo, los cachorros, si alguien mantenía cachorros en su casa, de gato, de perro, verán en el estado más puro esa búsqueda de la felicidad, esa búsqueda del goce. El gozar el momento, el gozar el agua, el gozar la comida, el gozar la presencia de los otros cachorros, el gozar el juego, el gozar lo simple. Este diseño, orientado a la felicidad, tan simple y al mismo tiempo tan complejo, tiene una doble matriz. Y por acá vamos metiéndonos en el tema de la reparación. ¿Cuál es esta doble matriz? Una matriz energética y una matriz química. Durante el siglo XX trabajamos solo en la matriz química, aun cuando hace miles de años que se conoce la otra. Pero esta otra ha ido llegando tímidamente a nuestras vidas. Mucha gente que se resiste a reconocerlo. Y todavía hay mucha gente que cuando se habla de energía dice en forma despectiva esoterismo. No, eso es esoterismo. Incluso ni siquiera saben lo que es esoterismo, pero lo dicen de manera peyorativa. La energía es muy potente, es una matriz nuestra. Y la química también. Veamos la energía. ¿Qué es la energía? La energía es nuestra vibración electromagnética vital. Es, en el fondo, el soplo de vida que cada uno de nosotros tiene. Acá lo tenemos. Esta vibración electromagnética vital, si ustedes quieren, nos podemos quedar aquí hasta el 2030 sentados, esperando que se detenga, y no se va a detener. Esta energía no se detiene. ¿De dónde proviene esta vibración electromagnética? ¿De dónde? Proviene de nuestra constitución submolecular atómica. Si ustedes recuerdan, un constructo con mucha rapidez, el átomo, los protones y los neutrones y las órbitas de electrones girando alrededor van constituyendo una vibración, un campo electromagnético, que lo vemos mucho mejor acá, perdón. Acá tenemos, podríamos decir, neutrones, protones, electrones y este campo electromagnético. Eso somos nosotros. Eso es lo que hace el canalizador cuando hace Reiki, o eso es lo que hacen las piedras cuando las colocan sabiamente sobre ti para desbloquear la energía, o eso es lo que hace la terapia floral, ¿no? La energía electromagnética que constituye nuestra energía vital y que la tenemos allí, que me encanta esa imagen porque es como un corazón que late, ¿no? Podríamos colocarle el ritmo del corazón que late. Eso es nuestra energía. Esta energía es la matriz de nuestro cerebro, el creador de todo nuestro organismo, y es la matriz de la resiliencia. Cuando nosotros vamos por la vida con la energía vital fluyente, sin bloqueos de ninguna especie, somos mucho más resilientes. Y cuando vamos con
nuestra energía bloqueada, como un agua que está detenida en muchos puntos, nuestra resiliencia está tambaleando. Pero se puede, obviamente, volver a hacer fluir. ¿Y cuál es la química? La química es muy especial. De la química se comenzó a hablar en la década de los 60 y nunca más paramos de hablar. Hoy día se habla en todas partes. Se habla en las revistas de mujeres, se habla en fin, en todas partes. Vamos a ordenarla un poco solamente y vamos a ordenarla de una manera muy simple, muy sintética. Vamos a elegir, obviamente, su escenario, que es la sinapsis. Está la química matrística nuestra. Allí se lleva a cabo todo, allí ocurre todo, allí nos enamoramos, allí odiamos, allí aprendemos. Pero ¿cuál es la química emocional? Vamos a elegir 3 elementos químicos que configuran nuestra matriz, como les digo, fundamental de la resiliencia, y que los vamos a llamar mensajeros emocionales. Acá tenemos la sinapsis y vamos a conocer los mensajeros emocionales. ¿Cuáles son? Vamos a elegir 3. Hay muchos más, ustedes por ahí escuchan hablar de las endorfinas, ¿verdad? Pero vamos a elegir 3, ¿por qué razón? Porque estos están palpitantes y activos cuando el feto entra al tercer trimestre del embarazo. Y estos mensajeros emocionales están haciendo su tarea ya desde el tercer trimestre del embarazo. ¿Qué están haciendo? Están labrando. ¿Cuáles son? La dopamina, la serotonina, la oxitocina. Son los 3 que vamos a nombrar. Cada uno de ellos tiene un papel fundamental en el desarrollo del cerebro del niño pequeño. Cada uno de ellos ya está activo a partir del último trimestre del embarazo y es tremendamente potente los primeros 2 meses de la vida. Esos primeros 2 meses de la vida, estos neurotransmisores están vueltos locos. Estos mensajeros emocionales están vueltos locos, labrando circuitos. Labrando el circuito de la gratificación, labrando otro circuito fundamental. Vamos a conocernos brevemente con cada uno de ellos y luego vamos a decir quizá lo básico de esta conferencia. La dopamina. La dopamina, todo el mundo la conoce, es cuando uno sale después de una conferencia un poco larga a tomarse un café, ¿no es cierto? La cafeína. La dopamina en ciertas sinapsis y entonces volvemos a ser buenos, volvemos a entender, volvemos a concentrarnos, volvemos a poder aprender. La dopamina también es muy conocida porque es lo que activa el famoso y vilipendiado Ritalin. Y la dopamina es conocida también por otras razones menos relacionadas con los niños, como la acción del éxtasis de la cocaína sobre este mensajero emocional. Pero la dopamina en dosis sutiles y en dosis razonables en el cerebro de un niño, ¿qué es lo que promueve? La dopamina es el mensajero emocional de la motivación, es el mensajero emocional del entusiasmo, de la iniciativa, es el mensajero emocional de la curiosidad, y los bebés son curiosos desde que nacen, y sobre todo cuando son niños pequeños son extraordinariamente curiosos. 11, menos mal que ya me regalé 8, si no también no había venido, me quedan 3. De esos 3, los machos y una hembrita, por supuesto la hembra es pura dopamina. Se llama canela, pero todo el mundo en la casa le dice pucherita, porque es la única que se ha escapado a la calle, es la única que sabe todo lo que pasa, es la única que sabe dónde quedó el cartel. Dopamina, curiosidad, motivación y entusiasmo. ¿Qué otra cosa hace la dopamina? La dopamina es nuestro mensajero emocional cuando disfrutamos, cuando es nuestro mensajero emocional de la capacidad del goce, del disfrute. Y la dopamina es la que despierta permanentemente el deseo de jugar. Y si hay alguien que ha venido a la vida a jugar, es el niño. Y si hay alguien que ha perdido todo deseo de jugar, es el niño. A recuperar en él ese deseo maravilloso de jugar, que es el único recurso de aprendizaje que tiene un niño hasta los 9 años más o menos. Otros dicen hasta los 99. Yo creo que hasta los 99.
El juego es un poderosísimo recurso de aprendizaje. La dopamina, por lo tanto, produce en el ser humano y en el niño curiosidad. Los niños, los seres humanos somos curiosos. Los niños son curiosos. Motivación, novedad, búsqueda, tolerancia a la ambigüedad. Si hay alguien que es tolerante a la ambigüedad, es el niño menor de 5 años. Por ejemplo, dice mamá, yo quisiera andar en un caballo, quiero tener un caballo. Entonces, hijo, anda al patio, ahí hay un caballo para ti. ¿En serio? Sí, está detrás de la puerta esperándote. Y va y está en la escoba. Gracias, mamá, era lo que necesitaba, un caballo para mí. Pero los niños no sirven. O sea, los niños, todas las realidades son posibles. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué les induce? Digan palabras que tengan que ver con esta imagen. ¿A qué quedan? Digan palabras, no se pongan tímidos. ¿Eh? No escucho bien. Flores. Flores. Ya, flores. Perfecto. Flores. Parecen líneas. Jacintos. Digan otra palabra. Vida. Otra palabra. ¿Qué les induce esto? Felicidad, ¿ya? Ok. Bueno, la serotonina. Acá está la serotonina. ¿Qué hace la serotonina en nuestro cerebro emocional? Nos provoca un estado de alegría. Pero no es la alegría del hincha celebrando el triunfo de la rojita, ¿no? Es esa alegría que tú sientes a veces cuando caminas en un atardecer solitario por la playa. Sientes en la caricia del agua, sientes la arena mojada y no hay nadie. Y tú dices, qué rico que no hay nadie. Esa alegría, no la alegría de la calma, de la serenidad. Alegría, calma y serena. La alegría que experimentas cuando escuchas una melodía que te llega al alma. La serotonina es el mensajero emocional que nos abre los canales cerebrales y del corazón a la experiencia de lo bello. Nos produce sensibilidad a lo bello. Y los niños vienen programados desde antes de nacer para ser sensibles a lo bello. Y los niños vienen no programados para ponerse en contacto con lo feo. El problema es que rápidamente nos ponemos en contacto con lo feo. La serotonina es el mensajero emocional que nos induce a buscar la armonía. Por eso yo les decía, digan palabras, porque si hay una palabra que está latente en esta imagen, es la armonía, el equilibrio. Esos pajaritos de aquí. Gracias a la serotonina, nosotros podemos experimentar un sentimiento muy importante en nuestra personalidad, que es ese sentimiento de serenidad y de quietud interior. Cuando tú estás sano emocionalmente, tú te sientes tranquilo porque te sientes protegido. Es como, tú no sabes por qué exactamente, no lo haces consciente, pero te sabes protegido. Y los niños se saben protegidos por los ojos significativos. Es el mediador emocional de esta emoción o de este sentimiento tan importante que saberse protegido es precisamente en los niños la serotonina. ¿Y qué tenemos allí? Pingüinos, obviamente, frío, ¿no? Pero ¿qué tenemos además? Tenemos unión, tenemos vínculo, ¿verdad? Parece que se fueran a abrazar. ¿Qué tenemos aquí? La oxitocina. ¿Qué función? Hormona. Ojo, durante casi todo el siglo XX se creía que la oxitocina lo único que hacía era promover los dolores del trabajo de parto. Y a uno le ponen oxitocina cuando el parto está, no se quiere dilatar la mujer. Bueno, la oxitocina tiene funciones muy importantes como mensajero emocional. Vean ustedes acá. Uno de los papeles importantes de la oxitocina es que es un ramotril maravilloso. O sea, es un ansiolítico natural. Cuando tú, por algún motivo, produces más oxitocina, y esta oxitocina navega por tu torrente sanguíneo y llega a tu organismo, experimentas una sensación de relax maravillosa, una ansiolisis. La oxitocina, además, acelera la curación de las heridas, y no solamente de las heridas físicas, también de las heridas emocionales. La oxitocina, además, y acá, por Dios, miren qué importante para la tarea que ustedes han tomado entre manos, la liberación de oxitocina borra en el cerebro
de las personas los aspectos dolorosos de las experiencias. Por eso las mujeres cuando parimos, después nos acordamos de lo positivo de la experiencia. Y se nos ha olvidado todo lo demás. Hasta se nos olvidó lo pesado que era el neonatólogo, lo pesado que era el obstetra. Entonces recordamos lo positivo. Borra los aspectos dolorosos de las experiencias. Y finalmente la oxitocina promueve un goce muy especial, que es el goce íntimo ante la presencia cercana de los otros con intención alevosa. Ese niño libera mucha oxitocina. Y esa oxitocina cubre todas estas funciones. Bueno, imagínense qué importante es. Acá tenemos el aparato fundamental de la resiliencia. El niño pequeño, desde 3 meses antes de nacer, está produciendo una cantidad impresionante de estos mensajeros emocionales. Después en la vida también los seguimos produciendo, pero nunca los hemos producido en tal cantidad como los primeros 5 años de la vida. Este cerebro, por lo tanto, tan especial, que es tan rico en esta mensajería tan mágica, ¿no? tan especial, este cerebro de los 5 años adquiere, por lo tanto, propiedades que no las vamos a encontrar después, más adelante. O si las vamos a encontrar en pocas personas. Y a veces las encontramos en personas tan viejas que ya están por irse. El niño está recién acá, en este mundo. ¿No? Aquí hay algunas cosas antes de la oxitocina. ¿Dónde está la oxitocina acá? En el tuto. Cuando el niño toma el tuto y se restrega la nariz o la mejilla con el tuto, ese niño libera oxitocina. ¿Qué estímulo nos permite liberar oxitocina? Los estímulos cálidos y suaves. Por eso a los niños les encantan los peluches. Por eso a los niños les encanta hacerle cariño a la mamá, ¿no? Porque la mamá es suave, como un tuto, y calma su ansiedad. ¿Qué tenemos aquí? Oxitocina, también. ¿Dónde? En el chupete. ¿No? Cuando el niño succiona su chupete, sobre todo con esos ojitos de asustado, está liberando una gran cantidad de oxitocina. Los niños son muy sabios, buscan ellos sus fuentes de oxitocina de manera natural. Pero sobre todo en el contacto que está representado por el abrazo que conforta, no el abrazo de Año Nuevo que le damos a la suegra, así como que se quita el velo, ¿no? Ese abrazo profundo que conforta, que consuela, que dice, estoy aquí, ese abrazo libera una cantidad impresionante de oxitocina. Acá tenemos a una cantante, ¿no? Abrazando a un niño haitiano después del terremoto. O sea, ese abrazo es fundamental. La oxitocina, por lo tanto, se la ha llamado la hormona del amor. En realidad, más que la hormona del amor, porque la palabra amor está muy en descrédito, la oxitocina pudiéramos decir que es la hormona de los vínculos. Promueve y fortalece los vínculos afectivos. Esta indecita peruana que va atravesando ahí la plaza en Cusco y va con sus 2 niños, esto es un el bebé en la espalda de la madre, el contacto con el calor de la madre, el contacto con la vida de la madre, con los pasos que va dando, con lo que va haciendo, y este niño que la lleva tomada de la espalda, eso es una baño de oxitocina maravillosa. Bueno, aquí está la resiliencia. Esa es la resiliencia. Ahora, esta resiliencia necesita escribirse, ¿no? Aquí están los elementos, pero tenemos que escribirla. Tenemos que escribirle la vida de un niño. ¿Y cómo se escribe? La resiliencia tiene una historia biográfica en cada uno de nosotros que se escribe con algunas letras. Estas letras son las siguientes. La A de apego, la B de vínculos, la C de confianza y la S de sabiduría. Cuando nosotros buscamos reparar el profundo, devastador dolor de un niño vulnerable, a estas letras. No basta con decir la palabra resiliencia, tenemos que saber con qué letras se escribe. Y no se escribe exactamente con estas fonemas, se escribe con estos, con la A de apego, la B de vínculos, la C de confianza y la S de sabiduría. Vamos a analizar rápidamente cada una de ellas para luego ver
el secreto que guardan los mensajeros emocionales. Hay apego. ¿Cuál apego? El apego que se produce entre un niño y un adulto desde el último trimestre prenatal a los primeros 2 meses de la vida. Este apego se llama apego primario o vínculo primario y se establece entre el niño y quien va a estar allí cuando el niño nace, y que la mayoría de las veces es la madre. Y la madre emocionalmente sana y bien dispuesta, indudablemente. Que sufre, es una madre perturbada, es una madre que no quiere ese bebé, obviamente ya no va a ocurrir el apego como debería ocurrir. Durante estos meses se construye entonces el primer vínculo o vínculo primario. ¿Quién tenemos allí? Un sabio, ¿verdad? Y este sabio quería saber muchas cosas de nuestro planeta, enamorado como estaba y sufriente como estaba. Le pregunta al zorro, ¿qué significa zorro domesticar? Y el zorro le responde, domesticar significa crear vínculos. Y aquí muchos de ustedes recordarán que este es uno de los pasajes más hermosos de la literatura, cuando el zorro le dice, cuando tú me domestiques, ya tus pasos sobre la hierba, mis pasos sobre la hierba no serán lo mismo para ti, los apartarás. Y hay un mensaje muy potente de amor. ¿Por qué es necesario hacer vínculo con alguien? Porque la verdad es que este hotel 5 estrellas se acaba. Es un guión finito. 9 meses dura, a veces en algunos dura menos, este guión de seguridad afectiva, en que yo no necesito vincularme, estoy vinculado, pero lamentablemente tengo que nacer. Y cuando nazco, las cosas cambian absolutamente. Cambian, es que ustedes no se imaginan cómo. Todo cambia. Todos los estímulos que le empiezan a llegar al niño son diferentes. ¿Y qué experimenta el niño? Experimenta mucho miedo. Y se pregunta una pregunta fundamental, que es, ¿y este mundo tan nuevo y extraño? ¿Estaré solo? ¿Dónde estoy? ¿Estaré solo? Esa es una pregunta que nos pasamos toda la vida haciendo. ¿Estaré solo? Y cuando decimos, no estoy solo, ¡ay, qué alivio! ¿No? ¡Qué alivio más grande! Y la respuesta es, estás conmigo. Y bueno, hay algo muy lindo que dice, creo que lo escribió Rick, que dice, se inclinó sobre mí y me abrió los ojos a un mundo amigo y se llevó al mundo extraño. Miren qué hermoso. Se inclinó sobre mí, abrió mis ojos y se llevó al mundo extraño y me trajo un mundo amigo. O sea, desde el vínculo yo aprendo a confiar y aprendo a creer que este mundo es verdaderamente un mundo amigo. Y empieza el amor, ¿no? Y el amor es tacto. El amor es contacto. ¿Y qué es el amor, el tacto y el contacto? Oxitocina. Me encantan estos besos. ¿Qué es goce? ¿Qué es dopamina? Y después de muchos besos, y después sobre todo de ponerme al pecho, ¿qué experimento? Serenidad, quietud y calma. ¿Qué es eso? Serotonina. Es decir, acá están los protagonistas, ¿no? De los agentes, los mensajeros emocionales actuando de una manera muy poderosa. Durante estos 5 meses, vale decir, 3 meses prenatales y 2 meses postnatales, es entonces cuando se pone en marcha la más poderosa maquinaria energética y química de la resiliencia. La maquinaria fundamental para experimentar goce, curiosidad, serenidad, para establecer vínculos y para aprender a confiar en otros. Eso, en el fondo, es la maquinaria fundamental de la resiliencia. Así se pone en marcha. Se pone en marcha desde el apego primario. ¿Y cómo continúa? Bueno, continúa con todos los vínculos que voy a ir haciendo a lo largo de mi vida. Pero los primeros vínculos, los vínculos de los primeros 5 años son